En el problema 6, hay una persona que está sentada en la parte superior de un hemisferio liso de radio R y comienza a deslizarse desde el reposo. O sea, nos dan las condiciones del problema. Parte del reposo, ¿no? Y empieza a deslizarse del reposo. Y el hemisferio es liso, significa que no hay rozamiento, es liso. Esa palabra significa, o ignoren el rozamiento. Eso es lo que significa. Hay un hemisferio liso y entonces empieza a deslizarse del reposo. ¿En qué punto abandona la superficie? Fíjense que es un tema muy interesante porque me piden calcular justo cuál es el punto crítico en el cual ese cuerpo abandona la superficie. Y no es obvio que lo abandone, pero resulta que sí, que lo hace. Y aquí es donde tenemos que empezar a ¿cómo se dice?, a prefijar determinados puntos críticos. Porque aquí hay una condición muy interesante que es abandonar una superficie. Cuando ustedes están sobre una superficie, ¿qué es lo que ustedes sienten? O sea, ¿qué ustedes ejercen sobre esa superficie? Julien, tú estás sentada sobre algo. Vamos a suponer que ese algo seas tú y que otra gente se siente sobre ti. ¿Qué es lo que tú sientes? El peso. Sentimos el peso. Que el peso no es más que la fuerza de reacción normal. Es la reacción normal hacia arriba, eso que actúa sobre el cuerpo, ¿verdad?, de la superficie, y está la componente de acción y reacción, que es también una reacción normal, que actúa sobre la superficie, ¿no? O sea, sobre el objeto, directamente sobre el objeto, y lo presiona, ¿no? Porque no es solamente la fuerza de reacción normal que actúa el cuerpo para afuera, también este cuerpo ejerce una presión hacia abajo, ¿no? O sea, una reacción, ¿verdad?, sobre la superficie que la presiona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que junto cuando tú te levantas, ¿qué le pasa a la reacción? Julien, ¿qué le pasa? Catalina, cuando el cuerpo se separa, ¿qué le pasa a la reacción normal ahí en la superficie? Por favor. Catalina. ¿Ninguna? La normal se anula. El punto, cuando ustedes cogen un cuerpo y se separa de una superficie, y anótenlo, así, anótenlo, porque les va a salir en los exámenes. Cuando un cuerpo se separa de una superficie, la fuerza de reacción deja de existir. Deja de existir. La normal se anula. Deja de existir. O sea, el punto de separación, el punto en que un cuerpo se separa de una superficie, es justo aquel en el cual la normal se anula. Deja de estar presionado, se levanta y cae. O sea, justo en ese instante, el cuerpo deja de presionar la superficie y se separa. Eso es muy importante, porque a ustedes le están pidiendo exactamente el momento en que el cuerpo se separa. Y ese momento en que el cuerpo se separa es justo donde la normal se hace cero. Y el hecho de que ustedes tengan que identificar ese punto mediante una normal, ¿no?, la anulación de una normal, nos dice que este problema no podemos aplicar únicamente conservación de energía. Tenemos que integrar la ley de conservación de energía con la dinámica, obligatoriamente. No hay manera, hay que hacerlo simultáneamente. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer en este problema. Yo tengo la fuerza de reacción, lo voy a apuntar hacia afuera, ¿ok? Voy a pintarla acá. Fíjense que actúa de la superficie hacia afuera. Voy a tener la fuerza de gravedad actuando hacia abajo. Voy a tener la fuerza de gravedad hacia abajo, ¿no? Y nada más. Tengo esas dos fuerzas, la fuerza de reacción, ¿verdad?,
Tengo la fuerza de gravedad. No hay más, ninguna otra fuerza. ¿Qué tipo de movimiento ejerce este cuerpo, Catalina? ¿Qué tipo de fuerza, qué tipo de movimiento existe aquí? Por favor. ¿Qué tipo de movimiento hay acá? Sí, tipo de movimiento. ¿Qué tipo de movimiento hay acá? ¿Cómo se mueve el cuerpo? ¿Cómo se mueve el cuerpo? Por ahí cerca. ¿Cómo se mueve este cuerpo aquí? ¿Cómo se mueve el cuerpo? Cuando se mueve de aquí hasta acá, ¿qué tipo de movimiento tiene? Cerca, Juliet, está cerca, pero no ha dicho el movimiento. Rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué tipo de movimiento tienen acá? Hay otros movimientos también, que lo hemos visto. Circular. Se mueve por un círculo, por una circunferencia. Este movimiento acá es completamente por una circunferencia. Es por una circunferencia. Sí, que está bien, ¿no? Es movimiento circular. Y en ese caso, ¿qué tipo de, cómo calcularíamos la aceleración de ese cuerpo? Es importante, ¿no? ¿Cómo calculamos la aceleración? ¿Catalina? ¿Julien? Sorry, chicas, son ustedes las que están acá nomás. No les puedo preguntar nada más. ¿Qué tipo de aceleración hay ahí? Movimiento circular, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo ustedes calculan la aceleración en un movimiento circular? ¿Julien? Aceleración angular. Más o menos. Es la aceleración normal. La aceleración, ¿te acuerdas? Cuando hay una curva, es la aceleración normal. Y la aceleración normal tiene una forma de calcularlo. Voy a hacerlo ya, voy a ir trabajándolo directamente para que ustedes vean. Fíjense que aquí yo puse este ángulo, pero en realidad es mucho más conveniente el otro ángulo. Se puede evaluar igual, ¿no? No va a ser ningún tipo de problema. Pero digamos que, por ejemplo, si hacemos uso de este ángulo acá, este ángulo acá no es igual a este que está aquí, sino a este que está acá. Porque este ángulo más este ángulo, ¿no? Formarían 90 grados. Porque esto formaría un triángulo rectángulo acá. Si usted prolonga la dirección de la gravedad, ¿no? Vamos a tener un triángulo rectángulo acá abajo, donde este ángulo más este ángulo suman 90. Entonces, este ángulo más este ángulo suman 90. Lo que hace es que el ángulo este y este ángulo que está aquí, entre los dos vectores, ¿no? La gravedad y la velocidad, es el que es delta, ¿no? Es el que es delta. Entonces, a nosotros nos conviene hallar las componentes de la velocidad que están acá en esta dirección, en la dirección radial, ¿no? ¿Y qué sucede? Que cuando ustedes se mueven circularmente, siempre hay una aceleración normal hacia el centro. O sea, hay un movimiento de velocidad acá, pero hay una aceleración que es radial
dirigida hacia el centro. Y esa es la aceleración normal, ¿no? O sea, debemos, ¿no? La ecuación de movimiento, ¿no? En la dirección radial, ¿no? Que precisamente es lo que nos va a dar la aceleración normal. ¿Y qué sucede? Que aquí yo voy a tener a la fuerza de gravedad, creo que por el seno del ángulo, menos la normal, va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración normal. Y esa aceleración normal es la masa por el cuadrado de la velocidad dividido el radio. Es como se calcula, ¿no? La aceleración normal es el cuadrado de la velocidad dividido el radio. Esos son conocimientos que ustedes lo dieron, si mal no recuerdo, en cinemática. Lo tenían que haber tocado acá directamente cuando vimos cuando dimos la cinemática, ¿no? Está la componente radial y tangencial de la aceleración, ¿no? La aceleración normal y tangencial de la aceleración, ¿no? Cuando tenemos un movimiento tipo circular, ¿no? Eso está en la parte cinemática, búsquenlo, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy calculando, esta aceleración va a ser hacia el centro. Por eso que tomé la gravedad como positiva. Y tengo que proyectarla en esta dirección, en la dirección radial. Y la proyección la hago con este ángulo, la tengo que hacer con este ángulo. Por eso que fue gravedad por el seno, ¿no? Porque sería esta proyección que está aquí, en esta dirección, ¿no? La dirección radial. Fue gravedad por seno, tengo esta dirección. Tengo la normal que está restando, está en dirección opuesta. Y eso tiene que ser igual a la aceleración que está hacia el centro del cuerpo, ¿no? Por cuanto gira, hay una aceleración que está dirigida hacia el centro del movimiento, ¿no? Del movimiento circular, hacia la dirección del centro del círculo, de la circunferencia. Que entonces obtengo esta relación, ¿no? Y de esta relación yo puedo calcular precisamente quién sería la normal, ¿no? La normal va a ser igual a la fuerza de gravedad, ¿no? Masa gravedad por el seno del ángulo, menos la masa por la velocidad. Fíjense que aquí yo podría calcular la masa factor común. Voy a hacerlo así. Y vamos a poner hacia adentro velocidad al cuadrado dividido el radio. La normal es exactamente eso. O sea, yo despejo la normal y voy a obtener que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad, la fuerza de gravedad, que es masa por gravedad, menos la fuerza de aceleración, la masa por aceleración normal, ¿no? Y obtengo esta velocidad. ¿Y qué pasa? Que para que el cuerpo se mantenga sobre la superficie, esta fuerza de aceleración normal tiene que ser mayor o igual que cero, tiene que ser positiva. La normal tiene que estar dirigida hacia arriba, ¿verdad? Tiene que ser positiva. Y mientras esa normal sea mayor que cero, el cuerpo está presionando sobre ella, está presionando sobre la superficie. Solo cuando esa normal deje de ser cero, o sea, se haga exactamente cero, es el punto crítico, ¿verdad? El punto crítico, el momento crítico de separación, ¿no? Al punto donde la reacción normal se anula. Y eso precisamente nos pone en esta situación, ¿no? Que esto tiene que ser exactamente cero. O que lo mismo, podemos eliminar la masa, si esto es exactamente cero, ¿no? Fíjense, básicamente lo que tenemos poniendo es que gravedad tiene que ser igual a v cuadrado sobre r. La gravedad por el seno del ángulo tiene que ser exactamente el v cuadrado sobre r. Es justo donde se produce el anulamiento de la normal. O sea, la normal se anula, ¿no? Lo que equivale a esta condición, ¿verdad? Listo. Y esto como la condición crítica, es el punto crítico. Muchos problemas de conservación de energía tienen que ustedes identificar un punto crítico. Y, por ejemplo, en el anterior era el punto justo donde sale. Digamos que es lo que le dieron por condición del problema. Pero aquí el punto crítico no es tan claro. Te dicen dónde se separa. Bueno, la separación tiene que ver con la anulación de la fuerza normal. Justo donde se anule la normal, entonces es el punto de separación del cuerpo con la superficie. Y eso lo tienen que buscar. Eso significa que para poder calcular directamente ese punto, tienen que plantear las ecuaciones de movimiento. Tienen que plantear la ecuación de movimiento y a partir de las ecuaciones de movimiento buscar justo la condición que está asociada a la anulación de la normal. Y cuando lo obtiene, ¿no?
ya tienen una condición justa que nos permite identificar el punto de donde se separa y por lo tanto a partir de ahí ya podríamos resolver el problema por conservación de energía. El problema por conservación de energía es simple, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que la variación de la energía mecánica, podemos, si ponemos simplemente así, es el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso, de nuevo, no hay rozamiento. En este problema no hay rozamiento. Por tanto, las fuerzas mecánicas, el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo y la energía mecánica se conserva. O sea, esto nos dice que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Y ya a partir de aquí tenemos que entonces plantear cuáles son la energía del sistema, o sea, de qué se compone la energía del sistema. Y eso es muy simple. En el caso así muy general, ¿no? Del cuerpo que se mueve, este cuerpo cuando se nos está moviendo directamente a la superficie, nosotros vamos a tener energía cinética, que es trivial, ¿no? Es un medio de la masa por el cual la velocidad. Y por otro lado vamos a tener la masa por gravedad por altura, ¿no? La energía potencial gravitacional, que es masa, gravedad por altura. Ahora, aquí hay que trabajar, porque la altura no es obvia. Digamos que la altura es esta distancia que está aquí, ¿no? Esta distancia que nos separa, ¿verdad? Que nos separa. Entonces, tenemos que relacionar la altura directamente con el ángulo, ¿no? Y es trivial también, ¿no? Porque la altura, en este caso, va a ser el radio multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Es simple, ¿no? Y acá tenemos que tener en cuenta precisamente las condiciones iniciales, ¿no? La energía mecánica, por ejemplo, inicial, la energía mecánica, en el momento inicial, nos dijeron que el cuerpo está en reposo, o sea, que cinética no tiene. Entonces, tenemos que solamente fijarnos en energía potencial, sería la masa gravedad por altura. ¿Qué altura? Para el ángulo es 90 grados, el seno 90 grados es 1, o sea, sería el radio R, ¿verdad? Es esta distancia que tiene el cuerpo, ¿verdad? Cuando está aquí. ¿Qué pasa? Que esta distancia es directamente el radio de la esfera. El radio de la esfera, sí, porque es una esfera, lo que tú tienes aquí, una circunferencia a la vez en su corte, pero es una esfera. Este radio de la esfera es precisamente la altura inicial del sistema. Mientras que en el momento final, ¿no? Y eso va a ser igual a la energía final, ¿no? Que en la energía final sí va a tener energía cinética. Sí va a tener energía cinética. Va a tener masa, gravedad por altura, y la altura va a ser precisamente el radio por el seno del ángulo, ¿no? Y fíjense que ya aquí tenemos las condiciones, ¿no? Eso al final lo que tenemos es una ecuación que es masa gravedad por el radio va a ser igual a esto que está aquí, al cuadrado de la velocidad, masa gravedad radio por el seno del ángulo. O sea, tenemos estas condiciones, ¿no? Y acá tenemos que trabajar directamente para poder hallar, porque ni sabemos la velocidad ni sabemos el radio, pero aquí tenemos que recordarnos de la condición crítica, ¿verdad? Tenemos que acordarnos de la condición crítica, ¿no? ¿Ok? Fíjense, tenemos esta condición, pero ya aquí tenemos que empezar a aplicar la condición crítica. Eso es lo que voy a intentar hacer ahora, ¿ok? Voy a intentar hacer ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar toda esta masa para el otro lado, ¿ok? Para ir acondicionando esto. Vamos a tener masa, gravedad por R. Y si ustedes se fijan, va a ser 1 menos el seno del ángulo, ¿no? O sea, que es factor común, MGR, que está en ambos lados. Y por otro lado voy a tener que esto es 1 medio de la masa por el cuadrado de la velocidad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, voy a trabajar porque también el cuadrado de la velocidad aparece en esta condición, ¿no? Y esta condición la voy a trabajar. Fíjense, voy a coger el radio, lo voy a pasar multiplicando para el otro lado, voy a tener solamente el cuadrado de la velocidad. El cuadrado de la velocidad va a ser GR por seno, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Esto es importante, porque podríamos sustituir esta condición directamente en esta, ¿no? Y es lo que voy a hacer ahora. Vamos a reemplazar la condición de la velocidad, ¿no? Tendríamos el v cuadrado, no es más que el GR por seno, ¿no? Reemplazándolo, tengo esta condición. Fíjense, MGR, MGR están en ambos miembros. Significa que yo puedo coger el MGR, lo paso dividiendo por completo toda la ecuación, y el MGR aquí se me cancela con el MGR acá, ¿no?
Y aquí tengo 1 menos seno, y aquí también tengo el seno. Significa que este seno lo puedo pasar para acá sumando, ¿verdad? Y voy a tener 1/2 más 1/2 del seno por el seno. O sea, voy a obtener exactamente que esto es 3/2, si se fijan. Es 3/2. Y de aquí puedo pasar el 2. Puedo pasar el 2 multiplicando, el 3 dividiendo. Yo tengo la condición del ángulo. Y con ello el ángulo. O sea, puedo calcular exactamente la posición. Digamos que el seno del ángulo tiene que ser igual a 2/3. O sea, puedo calcular directamente. Y esta es la condición, ¿no? La posición, ¿no? Donde se despega, ¿no? El cuerpo del hemisferio, ¿no? Tenemos exactamente el ángulo, ¿no? El seno del ángulo tiene que ser exactamente igual a 2/3. Es un problema clásico. Clásico. Porque obtuvimos de esta forma el ángulo. Y fíjense, ya teniendo el ángulo, también puedo calcular la velocidad, ¿no? Fíjense, la velocidad es el calor de la velocidad, ¿no? Es GRG por el seno del ángulo, ¿no? Pero ya ustedes vieron que el seno del ángulo es 2/3. O sea, aquí yo tengo el seno es 2/3. Y eso significa que puedo calcular directamente la velocidad, ¿no? O sea, obtengo que la velocidad no es más que la raíz cuadrada de esto que está aquí. Y eso me permite resolver bastante el problema, ¿no? Obtengo el punto, obtengo la velocidad, y todo a partir de la determinación del punto crítico. Del punto crítico. Es un problema, ¿ves? Se combina la ley de conservación de energía con la dinámica para poder obtener el punto crítico donde se produce la separación del cuerpo, y con eso podemos resolver completamente el problema. Es una situación bastante elemental. ¿Ok?